Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Inés Scrimini y soy estudiante de Ciencias de la Educación. En este capítulo me gustaría compartirles un ensayo llamado Promptear no es pensar, el ChatGPT en la universidad, publicado hace poco en formato digital por la revista Anfibia, el 12 de septiembre del 2025. Los autores son Tomás Brill Mascarenas y David Burman. Tomás es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de California. Ha sido docente en la UBA, en la UNSAM y en la Universidad de California y también es investigador. Javier, por su parte, también es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Northwestern e investigador del CONICET en la UNSAM. También ha sido docente universitario. Ellos abordan en este ensayo un tema muy actual y controvertido en el que de alguna manera esbozan una especie de versus entre el tecno-optimismo y el tecno-escepticismo. No dejan con claridad, o sea, ellos no toman una posición de por una o por otra, sino que intentan esbozar una tercera alternativa e invitarnos a la reflexión. Los autores a modo ilustrativo nos plantean dos situaciones hipotéticas pero bastante realistas en las que presentan a un estudiante universitario que toma la pregunta tal cual de que el profesor les brinda y la pega en el chatbot para que éste le devuelva una respuesta. Simplemente copia y pega y bueno, después desaprueba el examen. Y después nos trae un ejemplo de otro estudiante quien hace un uso mucho más sofisticado, por así decirlo, de la herramienta. Ahora sabe qué preguntar, cómo preguntar, de qué manera, cuáles suelen ser los errores comunes de estos chatbots para después luego editar el estilo y corregir. Por lo tanto, ella logra aprobar la materia. Para los tecno-optimistas, esto sería el ejemplo de que en realidad no tenemos que eliminar las inteligencias artificiales de la educación, sino que tenemos que aprender a utilizarlas a nuestro favor, sino que tenemos que aprender a nosotros a adaptarnos a ellas y plantean esto de que las IAs tienen una función aumentativa y que nos potencian y que vamos a ser mucho más productivos y a tener que trabajar menos. Respecto a esta postura, lo que dicen Tomás y Javier es que en realidad ninguno de los dos estudiantes ha atravesado el proceso que implica estudiar y tener que elaborar por sí mismo una respuesta o tener que reflexionar o tener que armar un trabajo, sino que ambos han tomado un atajo, por más largo o corto que sea. En realidad ambos se han salteado el proceso. Ellos plantean que es preocupante que de alguna manera nosotros como seres humanos le estemos delegando a las máquinas nuestras funciones mentales que son tan características del ser humano, o sea, las funciones más importantes que tenemos como seres humanos. Le estamos delegando la capacidad de pensar, aun cuando no está claro que las IA puedan pensar, plantean ellos. Yo creo que las IAs en realidad no piensan, aunque parezca que lo hacen, no pueden pensar. Entonces, a los fines prácticos, les terminamos delegando o reemplazándonos en esa tarea para que nosotros no tengamos que hacerlo. Otro punto clave que me gustaría abordar tiene que ver con la función que cumple la educación en la sociedad. Las instituciones educativas, como son un espacio tan permeable a todo lo que sucede socialmente, no están ajenas a que sus funciones estén en constante desdibujamiento y cuestionamiento. Lo que plantean los autores es que la educación no es solo transmisión de conocimiento o aprender a utilizar una herramienta, sino que es una oportunidad para cultivar capacidades como el análisis, el razonamiento, la reflexión, la creatividad, para generar una autonomía intelectual y también
convertirnos en estudiantes críticos que podamos traspolar todas esas habilidades a otros ámbitos sociales. De alguna manera nos dicen que la inteligencia artificial está diseñada para saltearse todo este proceso que puede ser a veces muy frustrante, muy complejo, que tiene muchas implicancias emocionales y sociales, que es el aprendizaje y el pensamiento. Entonces es imposible que al resolvernos el problema completo, ¿o no? Es imposible que aprendamos en el camino. Si ponemos por encima la eficiencia y el resultado de, por ejemplo, lograr aprobar o entregar un trabajo, si ponemos por encima de el proceso de aprendizaje, estamos dejando de atravesar la complejidad que involucra el pensamiento y nos perdemos una muy valiosa oportunidad en ese sentido. Lo que nos dicen los autores es que estas son capacidades indelegables que le dan sentido a nuestras acciones y a la propia vida humana. Vamos a poner a dialogar el ensayo de los autores antes mencionados con un módulo publicado por el Instituto Nacional de Formación Docente en el año 2010 sobre Sociología de la Educación, en el que Emilio Tenti Fanfani propone diferentes abordajes a temas siempre vigentes en educación, con una mirada sociológica, y la importancia de su aporte a la formación docente. Emilio Tenti Fanfani es licenciado en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad de Cuyo y diplomado superior en Estudios e Investigaciones Políticas por la Fundación Nacional de Ciencias Políticas de París. Tenti Fanfani también tiene una amplia trayectoria como docente universitario, investigador, consultor en diversos organismos internacionales. Ha publicado también gran cantidad de libros, ensayos y aportes significativos a la educación. He seleccionado principalmente de este módulo ideas generales de 3 apartados. Uno en el que habla sobre la influencia de la sociedad en la escuela y la sociedad, y la educación básica y la formación ciudadana activa. En los primeros se plantea que hay una interdependencia e influencia recíproca entre escuela y sociedad. El docente tiene que ser un profesional capaz de entender el mundo en que vivimos y el aula y poder actuar en consecuencia, nos dice Tenti Fanfani. Aquí nuevamente aparece esta idea de que la escuela ya no es un espacio sagrado e impermeable como intentaba ser en un principio en su formación cuando se estaban conformando los estados, sino que necesitamos pensar cómo las diferentes esferas de la sociedad influyen en los procesos, en las prácticas y en los productos de la escuela, nos dice también el autor. Él nos invita como futuros docentes o como docentes a complementar poner el cuerpo de la cotidianidad del docente con la reflexión sociológica. Esto también lo podemos interpretar como un conocimiento del sentido común, un conocimiento cotidiano que tiene el docente, que nos podría decir, vos no me vas a venir como teórico a contar, yo que la vivo todos los días, sino que él pone en valor todo ese conocimiento cotidiano que tiene el docente en ejercicio, y nos invita a complementarlo con una mirada sociológica que tiene que estar siempre presente. Nos plantea también que en la actualidad la escuela no solamente debe instruir, sino que también tiene que ocuparse del desarrollo social, moral y afectivo del estudiante, cuestiones que antes quizás le competían a la familia. Y esto también se relaciona mucho con el rol de la educación, el rol de la escuela que planteábamos anteriormente, y cómo va mucho más allá de la instrucción, de la repetición. El autor plantea la importancia de generar instancias en las que los objetivos
tenga que ver con desarrollar actitudes y competencias que nos transformen en ciudadanos activos y participativos para cualquier contexto social. De alguna manera todo esto nos va a llevar a aprender sobre la construcción y acción colectiva y también a poder ir construyendo una sociedad más justa y horizontal. Para todo esto, él nos propone el desarrollo de las competencias expresivas. Por un lado, la formación técnica, que principalmente le atañería a los docentes de lengua y como a los de ciencias sociales también, para poder tener herramientas y poder expresarnos y poder comunicarnos. Y por otra parte, plantea la importancia del derecho a la expresión y cómo todos tenemos derecho a decir y a expresarnos. Dice textualmente, el don de la palabra nos humaniza, nos particulariza. Y pienso en cómo esto está tan relacionado con lo que anteriormente hablábamos de la inteligencia artificial y cómo se desdibuja esto particular, esta subjetividad de cada uno de nosotros cuando desaparecemos de la oportunidad de expresar nuestras ideas y de crear nuestro propio pensamiento. También nos dice que recordemos lo peligroso que es el monopolio de la palabra, que lo podemos ver tan presente en algunos de nuestros representantes políticos, en los medios de comunicación, en el periodismo, y cómo también hay un monopolio de recursos, de información, de conocimiento, y esto me lleva a recordar cómo la información que tenemos disponible en Internet, por más vasta que sea, también no es ilimitada y responde siempre a ciertos intereses que además desconocemos. Tenti Fanfani plantea que la escuela es una oportunidad para favorecer y para enseñar la comunicación, la participación, el pluralismo y también para resistir lo inmoral, lo injusto. Aquí les voy a compartir una cita textual porque me parece muy valiosa así tal cual como está. Los excluidos de la palabra están condenados al mecanismo de la delegación incondicional y de este modo se convierten en una fuerza al servicio de intereses ajenos. Me parece que no tiene mucho más para agregar, pero es muy clave cómo, lo plantea como los excluidos de la palabra, pero cómo también nosotros de alguna manera al delegar incondicionalmente, como él lo dice, también nos autoexcluimos a veces de la palabra. Entonces es un ejercicio de ida y vuelta entre quienes tienen el poder quizás en el aula y nosotros también convertirnos en sujetos activos, en estudiantes activos, nos den o no nos den ese espacio. Porque también pensaba yo que la escuela sigue siendo dentro de todo verticalista y esta importancia de la palabra propia a veces no está presente tampoco. Entonces mi reflexión final tiene que ver con que necesitamos insistir con la importancia de la propia voz, de la subjetividad, del pensamiento, de la opinión, de la reflexión colectiva también, y cómo que no podemos permitirnos delegar algo tan valioso como el poder pensar por nosotros mismos, reflexionar, tomar posición, priorizar también, seleccionar, y que omitir esta oportunidad y de ejercicio tan valioso y nutritivo sería muy triste. Y además mi invitación es también a reflexionar el por qué y para qué y de qué maneras hacemos todo lo que hacemos día a día. Una reflexión sobre los fines y los medios. Pienso que no todos los medios son válidos porque de alguna manera definen las características de los resultados. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que nos encontremos nuevamente la próxima. Hasta luego.